Ahora sí, voy a hacer todo para la cámara nuevamente. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con el ánimo arriba. Y por tanto, lo que les comentaba en función del sílabo es que lo conversábamos previamente y eh, hoy día vamos a revisar, no se asusten porque hoy día vamos a revisar todos los estilos de enseñanza en una mirada general. En el aula van a estar disponibles guías de aprendizaje, donde se definen y se especifican aún más cada estilo de enseñanza. Y le vamos a dejar hoy día un pequeño taller para que lo puedan trabajar en su casa, en grupo, y lo podamos continuar en la próxima semana. Y luego vamos a tener otro taller el próximo viernes, también en clase, con respecto a la anatomía de los estilos de enseñanza. Y ahí ya vamos a ir dando por cerrado esa unidad, o esa unidad en específico. ¿Ya? Y por tanto, lo que quiero decir con esto es que, aunque ustedes no lo crean, vamos bien con el sílabo. ¿Ya? Pero eso va a depender también de cómo ustedes vayan con el trabajo, vayan con este trabajo autónomo que vamos realizando. ¿Ya? Es la única manera de poder ir avanzando alineados. Ahora, otra pregunta, ¿cómo van con el ensayo? No No he me tenido pregunten, tiempo para empezar. no No me le mentiré. pregunten qué ensayo, que Ni ahí sí que siquiera sé de ya, qué escribirlo, entonces. ahí sí que mi Ni siquiera corazón el ya no tema. va a dar más de pena. Ni siquiera me he contextualizado para el ensayo, profe. Oh, chiquillos, yo a mis 35 años tengo más riesgos cardiovasculares, así que tranquilidad, ¿eh? Trátenme con cuidado. Chuta, ya, yo lo único sugiero. Sofía, ¿para cuándo tenemos el ensayo? Para el 30 me parece, ¿no? ¿O 23? 26, profe. No, 23. 26. Ah, 23 de, 26, ¿o no? 23 vale. de octubre. Ah, o sea, les van quedando 15 días nomás. Yo, la sugerencia, y desde la humildad, es que lo empiecen a hacer desde ya, si van muy lento, ¿ya? Eh, me da la sensación de que le están dedicando poco tiempo. ¿Y cómo van con el glosario? Ahí progresando, profe. Profe, yo no sé si le estamos dedicando poco tiempo, yo creo que igual estamos más o menos explotados, entonces yo intento trabajar lo más que puedo. Ya, pero está bien. Pero no me va a tocar la fibra emocional todavía, Pitu. La pregunta es, ¿cómo va No. con el glosario? Ah, con eso bien. Ah, ya. ¿Y cómo va con el ensayo? ¿Es una pregunta personal o es para que todos respondan? No, la voy a hacer personal, pero para que el resto se sienta identificado también. Dale. No, yo dije, profe, no lo he empezado porque no he tenido todo el tiempo que quiero para hacer un ensayo. Además, igual estoy como seleccionando temas y el que tengo necesito harta información. Ya, ya, esa es una muy buena respuesta. ¿Ya? Muchas gracias. Pero en definitiva, chiquillos, ocúpense, ¿ya? Ocúpense, porque se van a dar cuenta que el tiempo va a premia, ¿ya? Eh, y nadie va a poder hacer un buen ensayo de jueves a viernes, del 14 al 15. Yo les conté una vez una anécdota, ¿no? Que un estudiante partió un ensayo muy bonito, con una plana, y yo, muy sorprendido con el escrito, uy, que tiene buena reacción, y yo motivado, porque yo leo los ensayos, me dedico a los ensayos, ¿ya? No le hago la pasada, ¿no? Sí, me dedico. Bueno, ya van a ver. Lleva una plana, y va comenzando la segunda plana. Todo esto una portada muy bonita, la primera plana, oye, pero este cabro, es otro, me lo cambiaron. ¿Cómo escribía? Espectacular. Prácticamente una narrativa, un discurso. Segunda plana, listo. Voy entrando es la segunda plana lista porque la apartada es la primera. Voy entrando a la tercera plana. En el primer párrafo también voy leyendo la primera línea y en la tercera línea me dice, profesor, discúlpeme, no tuve más tiempo para continuar con el ensayo y perdone lo poco, pero esto es lo único que puedo entregar. Y ahí quedó, po. Y ahí quedó el ensayo. No lo juzgo. No lo juzgo. No, mucho valor. ¿Qué Como, nota? como leí por ahí de una que me causó mucha gracia, voy a citar ahí a Renato Rojas, que vi por ahí en una publicación de Instagram, y me causó mucha gracia. Sí, podría destacar que fue un trabajo honesto, porque lo poco que describió lo puso, lo referenció y lo citó. Poquito, pero y ahí yo puedo señalar que efectivamente fue un trabajo honesto. Pero no me hagan eso. Yo me reí un rato nomás, 5 minutos me habré reído. ¿Ya? No quedó fuera de la tabla. Con eso les digo todo, de la escala, ¿ya? Por tanto, evitemos esas situaciones. Como dice Catalina, a ver si puedo adoptar, dice,
No es mucho, pero es trabajo honesto. Bueno, eso es. Eso mismo fue. No fue mucho, pero fue trabajo honesto. Eso es lo único que le faltó decir al estudiante. Nadie, por favor, termine su ensayo con esa frase. ¿Ya? O si lo hacen, que sea colectivo, para que me cause más gracia. ¿Ya? Y los recordaré siempre y los citaré en cada una de las clases de ahí en adelante. Dicho eso, y viendo esta recapitulación que vamos a hacer, hoy día vamos a hablar sobre los estilos de enseñanza, sobre esta agrupación, con respecto a cada uno de los elementos que hemos visto, algunas características esenciales, y después vamos también a hacer un preámbulo con respecto a cuáles son aquellos elementos caracterizadores para cada una de las fases de la enseñanza y que nos van a permitir diferenciar cada estilo. Renato, cámbiame la cara, pues no lo levanta nadie con esa cara, ¿ya? Tiene cara de pena, tiene cara de penita. Yo estoy igual, pero estoy haciendo un esfuerzo. Ya, profesores, vamos a tratar de avanzar, que la pena no sea impedimento para poder hacer la clase hoy día. Con respecto a lo que hemos hablado durante esta semana y la semana anterior de estilos de enseñanza, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien aún no tiene claridad con respecto a los estilos de enseñanza? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? ¿Seguimos? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Vamos. Y por tanto, cuando hablamos de lo que veníamos visualizando también, es que un estilo de enseñanza se puede ir identificando no solamente en esta fase de decisiones sobre la ejecución, que es la fase de impacto o fase activa, sino que el estilo lo podemos ir evidenciando en cada una de estas etapas. Por favor, cada vez que vayamos haciendo este análisis, vayan haciendo también analogías con respecto a profesores que ustedes les hayan podido marcar para a lo mejor ir identificando en qué estilo podría estar cada uno de ellos. Ya veníamos señalando que la fase de preimpacto se centra principalmente en lo que es el diseño de la enseñanza, y por tanto algunos elementos característicos de esta fase en las cuales podremos identificar el estilo se ve en cada uno de estos puntos, ¿ya? Incluso se dan cuenta, para hacer esa definición del estilo de enseñanza en esta fase de preimpacto, uno incluso le atribuye un rol al estudiante y le atribuye un rol como profesor. Y en función de eso también podemos ir identificando dónde está esta inclinación. Algunos elementos complejos o que quisiera explicitar están vinculados a la cantidad del tema y a la calidad del tema. ¿A qué creen que se refieren ustedes cuando hablamos de cantidad y calidad del tema? Cuando ustedes como profesor, si han tenido alguna experiencia en procesos de enseñanza, dicen, ya, ¿qué analogía podrían hacer ustedes con respecto a la cantidad y la calidad del tema? ¿Quién tiene una idea? Relacionado a las decisiones. Claro, relacionar las decisiones. ¿Cómo podrían ustedes visualizarlo eso? ¿O dónde se podría concretar aquello? Desde la acción de un profe o de una profesora. Por un puntito para el ensayo. Miren que estoy paleteado. Por un puntito profe, para el ensayo. Es decir, si tiene un 3.9, llega al 4. Profe, Vamos a entrar en esta dinámica. En la especificidad de la tarea a realizar, quizás. A ver. Quizás en la calidad, puede ser. Ya, pero desarrolle la idea, profesor, porque me dejó igual. Cantidad y calidad. Vamos. Voy a poner en mi cuaderno de didáctica, voy a anotar el puntito, quién se llevará ese puntito. Apago el micrófono, Ignacio. Me quedé ahí nomás. ¿A qué se refiere con tema? Es que cuando dijeron toma de decisiones me confundí porque yo con tema lo entendía como en la clase en sí, no como las decisiones o quizás son las decisiones que va a tomar dentro de la clase, cómo va a ser las actividades. Claro, pero cuando hablamos claro, más allá de las decisiones, que piensen ustedes que todos estos elementos son decisiones, cada una de las fases contemplan una serie de decisiones, y esas decisiones ustedes las toman, al menos en la fase de preimpacto, en estos 7 puntos, ¿ya? Entonces, cuando usted dice, bueno, yo como profesor, ¿qué decisión voy a tomar con respecto a la cantidad del tema y a la calidad del tema que vamos a tratar hoy día?
A mí me suena, no sé si me escucho. Sí, sí me escucho. A mí me suena como cuánta materia le voy a pasar a mi alumno en la clase y en qué forma se la voy a pasar. Por ejemplo, si es mucha, la voy a separar en dos partes y quizás de esa manera la calidad del tema le va a quedar mejor grabada. Profesor, muy bien, tiene un puntito para el ensayo. ¿Ya? Perfecto. Y efectivamente, cuando hablamos de cantidad del tema nos referimos a la cobertura del contenido, es decir, hasta qué punto podemos avanzar, qué cobertura le voy a dar. Se dan cuenta que al menos nosotros en clase siempre les decimos, bueno, hoy día vamos a trabajar hasta acá, y en función de eso, hasta tal temática o hasta tal punto de la presentación, porque eso va a permitir también, como consecuencia, visualizar o entregar muchas más propiedades con respecto al tema que vamos a entregar. ¿Ya? Y por tanto, la cantidad del tema en función de la carga, de la cobertura que le podemos dar al contenido, va a estar también en relación a la calidad, es decir, con qué profundidad podemos ir revisando cada uno de los elementos. Mauro Ardiles, muy bien. Y eso, indudablemente, también va a estar vinculado con respecto a los contenidos, es decir, qué contenidos voy a seleccionar, y cuando hablamos de contenido, visualicen también que volvamos atrás con la unidad de lo que hablaba Mario Bunge y Héctor Trujillo con respecto a la extensión del término. No es lo mismo hablar de deportes colectivos en una clase o en una unidad de aprendizaje que hacer la especificación y hablar de deportes colectivos de colaboración y oposición. Ahí tengo cantidad y calidad del tema en función de la profundidad, y eso va a estar asociado al contenido, a los contenidos que voy viendo en clase. La selección del tema hoy en día podríamos hacer la analogía con respecto a los objetivos que vamos a visualizar en clase. ¿Qué objetivos del currículum voy a visualizar? ¿Qué objetivos de clase me voy a proponer para poder avanzar con respecto a eso? Nuevamente, cuando hablamos de la selección del tema, por tanto, viene este otro punto de cantidad y calidad, porque en función de los objetivos que yo proponga, voy a nuevamente voy a estimar qué cobertura en función de los estudiantes, de los aprendizajes de los estudiantes, del nivel de los estudiantes, hasta dónde voy a avanzar. ¿Ya? No sé si fuimos claros o nos explicamos bien. Y yo quería preguntar que en qué medida creen ustedes que los estudiantes pueden tener peso en estas decisiones que se toman en la fase de preimpacto con respecto a la clase. Porque hemos hablado de que yo como profesora selecciono el objetivo, el contenido y todo eso. Entonces, ¿en qué medida los estudiantes pueden participar en estas decisiones? Quizás si el profesor o profesora analiza el contexto en el que ellos están insertos, Ya, pero creo yo, porque como son previas, entonces igual quizás no tiene contacto con ellos antes de. Pero de una clase a otra sí se Digo, puede tener contacto, ¿o no? de ¿Podría una ser? clase a otra ya. ¿Y cómo sería en ese caso? Yo creo que tiene, uy, yo Dale, creo que no. tiene mucha relevancia porque no sé si es que puedo tirar un tema muy bacán para mí, pero quizás los alumnos no lo van a tomar de la misma manera, entonces lo voy a abarcar de otra forma. Entonces, si es que mi primera tarea, dando el tema, no le gustó, tengo que buscar otra forma de abarcarlo para que el alumno o alumna aprenda mejor. Claro, y puede ser incluso más explícito de preguntarles qué quieren hacer dentro de ciertos parámetros, obviamente. Y eso, dependiendo de cada estilo, los estudiantes van a tener mayor o menor participación en esas decisiones. Y en función de esto, lo que queremos visibilizar con respecto a lo que hemos hablado hoy día es que el diseño o la preparación de la enseñanza también es fundamental para ir determinando un estilo, tal o cual, ¿ya? Ya se van a dar cuenta que cuando hablemos de cantidad y calidad, según el estilo, seguramente esto va a estar asociado a qué rol, ¿cierto? A qué rol va a tener el estudiante con respecto a la cantidad del tema y a la calidad del tema, por tanto están íntimamente vinculados, ¿ya? Cuando hablamos de la fase de impacto o fase activa, que es las decisiones sobre la ejecución, es decir, este momento de interacción entre profesora y estudiantes, nos damos cuenta que el profesor también va tomando decisiones con respecto a estos elementos. Cuando me parece que hacemos la transición entre la didáctica 1 y la 2, vamos a hablar de tareas de enseñanza y ahí vamos a ver de tareas de organización, una serie de elementos, y por tanto, lo que usted ve, lo que usted visualiza en la interacción entre profesor y estudiantes, se concreta en tareas de organización, el tiempo, la duración de la actividad, el ritmo, cuándo terminar y modos de comunicación.
todas esas decisiones se van tomando también en la fase de impacto y por tanto esos elementos también en definitiva van determinando cuál es la orientación de cada estilo. Si se dan cuenta, si vamos a ver ahora el primer estilo, un estilo tradicional, el profesor va a tomar decisiones en cada uno de estos puntos, una tarea de organización, es decir, yo como profesor voy a señalar en cuánto se van a realizar los grupos, de cuántos integrantes, quiénes van a conformar esos grupos de estudiantes, e incluso dónde se van a ubicar en el espacio para poder realizar el trabajo, la tarea. ¿Ya? Cuando hablamos de tiempo, es decir, cuándo comenzar las tareas del inicio, el profesor va a determinar los ritmos, el tiempo de inicio de la tarea y de fin de la tarea. No va a ser en función del avance individual de cada estudiante. Cuando hablamos de una duración de la actividad, el profesor también va a estimar, independiente del aprendizaje, cuándo finalizar o hasta cuándo prolongar una tarea. Y el ritmo, cuando hablamos de ritmos de ejecución, también va a implicar incluso en algunas circunstancias que el ritmo va a estar determinado por el profesor. ¿Se han dado cuenta? Hay videos clásicos o imágenes clásicas de educación física cuando el profesor le dice, bueno, van a trotar al ritmo de las palmas de las manos. Y bueno, va acelerando, ¿cierto? Va a acelerar la carrera en función de cómo vamos avanzando, o al ritmo del silbato, de un tambor, etc. El profesor para algunas tareas puede incluso determinar el ritmo de ejecución de una habilidad, de una tarea en particular. Y los modos de comunicación también van a estar determinados en función de con quién interactúa, cuáles van a ser los agentes en la interacción y quién va a liderar el discurso en cada una de las tareas y en cada una de las clases. Y cuando hablamos de la evaluación o de las decisiones que son de preimpacto, de posimpacto, perdón, o la fase posactiva, nos referimos principalmente a quién va a evaluar el desempeño. El alumno, el estudiante evaluará su propio desempeño, habrá evaluación de pares, entre pares, o el profesor como agente va a realizar una heteroevaluación y siempre va a emitir un juicio él de la ejecución de sus estudiantes. Por tanto, estos elementos hay que tenerlos en consideración para determinar el estilo de enseñanza de cada uno de los profesores y profesoras. ¿Ya? Son elementos fundamentales, profesores y profesoras, para poder señalar e ir identificando las características de cada estilo. La clasificación, por tanto, que vamos a ver hoy día, va a estar centrada en estilo tradicional inicialmente, y vamos a avanzar con un estilo cognitivo o de implicancia cognitiva, y nosotros para una mejor clarificación y clasificación de los estilos, a pesar de que el estilo creativo pertenece a los de implicancia cognitiva, lo hemos querido separar porque el modus operandi, es decir, este procedimiento para llevarlo a cabo, es distinto y puede también en algunos pasajes invitar a la confusión. ¿Ya? En esta clasificación nos vamos a centrar hoy día. Cuando hablamos de un estilo de enseñanza que es tradicional, vamos acá a incorporar estos tres estilos. Estilo tradicional desde la lógica de Miguel Ángel Delgado, y esta gran categoría de estilo, esta dimensión de estilo tradicional, está basado principalmente en cómo se van incorporando los estilos identificados por Muska-Mostyn, de mando directo, un mando directo modificado y una asignación de tareas. Si nosotros estuviésemos parados sobre la clasificación que propone Muska-Mostyn, yo les podría decir que el mando directo es el estilo A, este es el B y el C. Cuando veamos la definición, o cuando vean las guías de aprendizaje, que hay una definición mucho más específica entre cada uno de estos, se van a dar cuenta que entre el mando directo y la asignación de tareas hay una mayor autonomía del estudiante. Sin embargo, sigue estando la lógica de un estilo de enseñanza tradicional. ¿Por qué se caracterizan estos estilos? Mayoritariamente por ser un estilo rápido para el profesor, eficiente y eficaz en cuanto a las respuestas que esperamos de nuestros estudiantes. Y por otro lado, está muy asociado al estímulo-respuesta. ¿El estímulo de quién? Del profesor. ¿La respuesta de quién? De los estudiantes. Otra característica es que las respuestas son estandarizadas, homogéneas para todo el grupo curso, independiente de la individualidad de cada estudiante. Hay un aprendizaje que es por repetición, incluso ensayo y error. ¿Por qué el ensayo y error o la repetición? Principalmente para que el estudiante se pueda acercar a un modelo de ejecución. Un modelo propuesto ¿por quién? Por el profesor. Y por tanto, el profesor es el protagonista de todas las decisiones.
Incluso eso se destaca en una comunicación que tiene una sola dirección. Por tanto, se evita el tipo de comunicación o el tipo de opinión que pueda presentar un estudiante al momento de hacer una modificación de una tarea o de alguna instrucción. Y por tanto, este elemento, el último, es esencial como característica, es que todas las tareas de enseñanza, es decir, lo que propone el profesor para enseñar en la clase, es igual para todos y todas, no hay diferenciación. Por tanto, imagínense ustedes también con respecto a hoy día, cómo lo visualizamos esto en contextos de alguna inclusión o del aprendizaje a la diversidad. Lo que quiero señalar con esto es que no quiero demonizar el estilo tradicional de enseñanza, sino que visualicen también, o al menos bajo mi perspectiva, los profesores deberíamos ser capaces de transitar, tener la flexibilidad suficiente para transitar en algunos pasajes de la clase entre un estilo y otro, a pesar de que hay una preponderancia de un estilo en particular para cada uno de nosotros. ¿Ya? Cuando hablamos de un mando directo o mando directo modificado y de asignación de tareas, es principalmente en el mando directo donde las tareas que se le van permitiendo al estudiante o las decisiones que se le van permitiendo al estudiante en la fase activa están vinculadas principalmente a que pueda elegir o seleccionar, por ejemplo, el lugar donde va a realizar la práctica en el espacio. Yo creo que cada uno de ustedes seguramente va rememorando un poco la clase de educación física que fue viviendo en clase. Y seguramente cada uno de nosotros estuvo muy alojado en el mando directo y quizá en el mando directo modificado. Cuando hablamos de la asignación de tareas, se refiere que el profesor va estimando o entregando tareas en particular a cada estudiante en función de algún nivel de habilidad que va presentando distinto. Y por tanto, o incluso le va entregando tareas, pautas para que el estudiante pueda seleccionar en qué medida las puede ir realizando. Y por tanto, esa asignación de tarea al estudiante, al profesor, ya nos da el primer atisbo de mayor libertad o autonomía. ¿Ya? Sin embargo, esos tres siguen estando también en la lógica de la enseñanza o del estilo de enseñanza tradicional, perdón. Un elemento caracterizador acá es la enseñanza masiva, tal como nos plantea Miguel Ángel Delgado ahí. Enseñanza masiva, insisto, en función de que todos aprenden por igual lo mismo y al mismo tiempo y al mismo ritmo, en función de la misma cantidad del tema y de la misma calidad del tema. Profe, a mí Profesor, me quedó, o sea, una duda sobre lo de la asignación de tareas. ¿ya? En ese modelo, o sea, en ese estilo, ¿se aplica cuando se ve como un progreso en alguno de los estudiantes? Más que progreso, se va viendo en función de las características de los estudiantes. Vamos a darnos cuenta también que a mayor Ah, claro. experiencia del profesor, el profesor y de conocimiento del contexto, el profesor puede ir transitando en estas modalidades de estilo, ¿ya? Entonces, yo diría que uno de los elementos esenciales, más que lo diría, sino que lo planteo firmemente, es que uno de los elementos esenciales para determinar un estilo de enseñanza o el estilo que uno puede visualizar en una clase en particular son los estudiantes, la información que te van a entregar tus estudiantes para ir determinando esos elementos. Y además también el otro es la experiencia de los profesores. Está ultra y recontra confirmado que a menor experiencia que tengamos los profesores en clases activas, mayor es el control que vamos a ejercer durante una clase. Y por tanto, imagínate, Ignacio, que sumándole menor experiencia del profesor y menor conocimiento del contexto de los estudiantes, ¿qué es lo que trato de asegurar? Mayor control. Y está comprobado también que los profesores Nobel, la literatura va definiendo profesores Nobel. En algunos casos, un profesor Nobel se define hasta 3 años luego de haber egresado y hasta 3 años estando trabajando en un contexto educativo. Eso es un profesor Nobel o una profesora Nobel. La literatura nos dice que a mayor o durante ese periodo de tiempo es cuando el profesor y profesora ejercen un mayor control, tal como dice la lámina, de las variables de la clase. Y por tanto ahí podríamos identificar mayormente la predominancia de estilos tradicionales de enseñanza. Incluso podríamos identificar mayormente un mando directo. En algunos casos, chiquillos, se van a encontrar como comando directo, ya es lo mismo, son sinónimos, mando o comando directo, ¿ya?
o un mando indirecto o comando indirecto, ¿ya? Para que no se confundan ahí con respecto a lo que van a ir leyendo más adelante seguramente. Esta lámina representa un poco, yo sé que a mis colegas no les gusta esta lámina, ni a Sofía ni a Rosita, pero a mí me hace mucho sentido que en definitiva cómo vamos visualizando al profesor y a los estudiantes y cuáles son las conductas o el comportamiento que se pueden ir encontrando en este estilo de enseñanza tradicional, ¿ya? Creo que la clave esencial es identificar también el rol del estudiante, una actuación mucho más pasiva, ni siquiera fiscalizador, ni siquiera cuestionador, sino que pasiva desde la ejecución en función de lo que tiene que realizar. Y acá la lógica del estímulo-respuesta también es clave para entender un poco cómo se dan estas dinámicas bajo este estilo de enseñanza. Hemos puesto esta lámina del estilo individualizador, principalmente en función de cierto orden. Es que, en definitiva, este estilo individualizador lo que nos propone, más allá de la autonomía o del nivel de autonomía que puede sugerir un sujeto, ¿ya? Porque uno podría decir, uy, un estilo individual de enseñanza sugiere también mayor autonomía del estudiante en la ejecución, pero sin embargo, cuando usted se visualiza en un estilo de enseñanza que es individualizador, las decisiones las sigue tomando el profesor. Y por tanto, la autonomía del estudiante se va más bien en la fase activa de la clase de impacto. Y ahí vamos a tener dos modalidades, una modalidad que es de trabajo por grupos o trabajo en pequeños grupos y un programa individual. El programa individual está sumamente situado a la lógica del entrenamiento. Yo sé por ahí y he visto algunos emprendimientos, por ejemplo, de ustedes en las redes sociales, o de sus compañeros de la carrera en general, o de exalumnos, que están en la lógica, yo diría, de un estilo más individualizador, porque entregan programas individuales de entrenamiento para quienes para sus estudiantes. Sin embargo, acá ya podemos evidenciar algunas diferencias con respecto al estilo anterior. El profesor va decidiendo qué enseñar, el profesor decide también cuáles son los temas y la calidad del tema que va a enseñar. Sin embargo, también la individualidad y la optimización del tiempo, con respecto a la ejecución del estudiante, ya va a depender de él, del estudiante, de cómo ejecutarlo, dónde ejecutarlo, sobre todo en el programa individual, ¿ya? El programa individual, cuando el profesor te entrega una pauta, ¿cierto? Podríamos decir una pauta de ejercicio, en la lógica del entrenamiento, desde la prescripción del ejercicio, esto se visualiza muy bien en ese programa individual, con respecto a las cargas, las pausas, la intensidad, la duración del ejercicio, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia? Que el estudiante es quien ejecuta libremente y por tanto la figura del profesor desde la fiscalización de la ejecución de las tareas queda un poco más lejana, ¿ya? Y tal como dice acá, lo que nos dicen Muska Moston y Miguel Ángel Delgado es que la intervención de los profesores se va a dar siempre y cuando el estudiante lo solicite. Por tanto, la ejemplificación del trabajo en el gimnasio, quienes hemos ido a un gimnasio, a cualquier cadena de gimnasio, se dan cuenta que el programa individual o el estilo individualizador se da mucho en esa lógica. Sin embargo, Sofía. Sí, que en este estilo, por el tema de que está igual súper relacionado al entrenamiento o a contenidos de la condición física, se utilizan mucho estas fichas de registro donde cada uno va registrando su desempeño durante las clases. Sí, y eso es súper importante porque a la larga la autonomía del estudiante se va asociando a la responsabilidad que cada uno va tomando en función de cómo va avanzando para el logro de los objetivos. Este estilo de programa individual también se podría aplicar en el contexto colegio. Piensen ustedes también que sobre todo en enseñanza media, tercero y cuarto medio, los objetivos apuntan a que el estudiante pueda ser quien diseña su propio programa de entrenamiento. Y por tanto, a mayor experiencia del estudiante, a mayor responsabilidad del estudiante, según las características que tenga, y además conocimiento de la temática, podemos ir abordando también este programa individual y sobre todo que está vinculado al nivel de capacidad que tenga el estudiante, al nivel de habilidad y a los intereses que cada estudiante va a presentar, ¿ya?
la otra mirada que podemos tener con respecto a este estilo individualizador está el trabajo por grupos, donde el profesor, y acá uno podría decir, uy, también podría incluso incorporar la asignación de tareas, donde puedo trabajar entregar cada tarea a cada integrante del grupo, o por grupos entregar tareas distintas, diferenciadas por grupo de estudiantes. Y ahí nuevamente cada grupo puede hacer su avance individual, puede indicar cómo lo están ejecutando, puede indicar dónde lo va a ejecutar y puede requerir el apoyo del profesor cuando los estudiantes así lo estimen conveniente. Yo creo que este trabajo por grupos, como estilo de enseñanza en la lógica del estilo individualizador, también uno lo puede visualizar constantemente durante el desarrollo de la clase de educación física. Me parece que en la didáctica 2 vamos a ver incluso criterios que se establecen para formar pequeños grupos en clases, y por tanto está muy en la lógica como estrategia de organización, está muy en la lógica del estilo de enseñanza. Y acá vuelvo a hacer el link con lo que vimos ayer. En definitiva, cuando veíamos todos estos conceptos que no son estilos de enseñanza, sí podríamos señalar, por tanto, que son parte de un estilo como estrategia, como formas de organización. Componen el estilo, pero no lo definen en sí mismo. No sé si está la génesis por ahí, que ayer señalaba que estaba un poco... No está la génesis, que estaba un poco ahí, no le quedaba claro aquella diferenciación. El siguiente estilo, bueno, y acá otros elementos que quisiera señalar con respecto a este estilo de enseñanza, es que el profesor va tomando en consideración algunos elementos como la madurez o la maduración motriz del estudiante, y eso es sumamente importante en el sentido de cómo va a proponer las tareas de enseñanza o el ejercicio que deba realizar un estudiante. Cuando hablamos del trabajo por pequeños grupos, también vamos definiendo los niveles de ejecución y los niveles de intereses que tiene cada estudiante para asignar la tarea a cada uno de los grupos, ¿ya? Y ahí nuevamente, y acá me adelanto, uno de los criterios para formar pequeños grupos en clase o trabajos de grupo en clases es la afinidad de los estudiantes, por muy obvio que parezca, pero es uno de los criterios que se consideran y que define la literatura también y que se aplica mucho en la práctica, la afinidad de los estudiantes para conformar pequeños grupos. Y por tanto, cuando hablamos del trabajo en pequeños grupos y del trabajo y del programa individual, nos podemos dar cuenta de que en definitiva el profesor puede hacer un control individual o del subgrupo o de integrantes del grupo en función de cómo va avanzando el estudiante en la realización de la tarea, pero también siempre y cuando el estudiante así lo requiere un apoyo del profesor. Desde el lado de los estudiantes tenemos la autodecisión y un trabajo mucho más independiente. Ya ahí la independencia en un contexto se puede ver incluso en función de la calidad del tema, de la cantidad y calidad del tema, sobre todo en el trabajo de pequeños grupos. La emisión de un juicio con respecto a la propia ejecución también es súper importante en este tipo de trabajos individuales, de estilos individuales. Y además también los ritmos de ejecución y los tiempos de ejecución, dónde, cuándo va a finalizar la tarea, en qué momento. Por tanto, si se dan cuenta, hay mucha mayor autonomía. Por tanto, este eje articulador entre estilo y estilo viene y está dado por la autonomía que le vamos dando al estudiante. ¿Ya? ¿Sofía? No. El No, tercer sí, estilo... Gracias, Sofía. El tercer estilo que vamos viendo, y acá ya vamos avanzando en función de, insisto, más autonomía del estudiante, es este estilo participativo. Y por tanto, ¿cuál es la principal característica de este estilo o de los estilos de enseñanza participativos? Es que le dan mayor implicancia al estudiante en el proceso de enseñanza. Y ahí uno podría, yo diría que ese es el principal planteamiento o diferenciador con respecto al estilo individualizador en el trabajo por pequeños grupos. Porque acá hay una mayor, insisto, el estudiante puede tomar mayores decisiones en su aprendizaje, pero en el aprendizaje del otro también. Y por tanto, el estilo participativo tiene como base la socialización entre los estudiantes, fundamentalmente, pero además también en la socialización entre estudiantes y profesores. Por tanto, nos dice ahí la triada, se forma una triada, sobre todo en la enseñanza recíproca, de entre profesor, observador y ejecutante. Y eso indudablemente le agrega un rol de responsabilidad al estudiante en el aprendizaje propio y del compañero. Por eso colocamos ahí este punto de responsabilidad compartida. O sea, yo voy a aprender tanto
como tu información la información o el feedback que me entregues tú como par me puedas otorgar. ¿Ya? Esa es la principal lógica. Y por tanto, y esa ayuda está en la idea de entregar ayudas, en las correcciones que le podamos entregar a la ejecución del compañero, en colaborar en la ubicación del material, tomar decisiones en qué material voy a ocupar, dónde lo voy a colocar, qué material me va a ser mucho más útil para favorecer el desempeño de mi compañero en una ejecución en particular. ¿Ya? Y por tanto, incluso el estudiante acá asume funciones administrativas. ¿Cuál es la esencia? Bueno, trabajar con grupos reducidos de 3 estudiantes al menos, ¿cierto? Como idea característica, para que se forme esta triada de profesor, observador y ejecutante. En definitiva, la enseñanza recíproca, como característica de estos estilos participativos, funciona de la siguiente manera. El estudiante, un estudiante o un dúo de estudiantes, ¿cierto? Una dupla de estudiantes, en el cual un profesor, uno de los estudiantes le da las indicaciones de lo que debe hacer, el otro estudiante, el número 2, podríamos decirlo así, va a ejecutar, y el número 1 le entrega las correcciones. ¿Dónde se conforma la triada en esta enseñanza recíproca? En función de la observación que puede ir realizando el profesor al desempeño de los estudiantes. Por tanto, un elemento esencial acá también y que depende del profesor y por tanto no hay tanta autonomía para el estudiante, es cuando el profesor va entregando pautas de la ejecución de lo que debe realizar el estudiante. Y el observador, el número 1, quien va ayudando o va entregando observaciones, va chequeando, ¿ya? El nivel de ejecución del compañero. Un ejemplo clásico, y acá bien fácil podría ser, es cuando el estudiante necesita llegar, uno de los estudiantes o los estudiantes en gimnasia necesita llegar a la vertical para la posición invertida. ¿Cómo es la ayuda en la posición invertida, por ejemplo? Generalmente es un ayuda? grupo de A3 y están los dos que ayudan y el profesor viendo. Claro, perfecto, pero ¿qué acciones debe ejecutar el estudiante, ¿cierto? Primero, el que ayuda se coloca de manera perpendicular a quien ejecuta, ¿cierto? Y por tanto lo va ayudando el estudiante, el ejecutante, va realizando la patada, ¿cierto? Cada vez para llegar en mejor posición a la vertical. Y el compañero va tomando, ya sea desde los tobillos, para acompañar esa posición vertical, resguardando que esté en una máxima tensión del control corporal para llegar en una posición, ¿cierto? En la posición que nos permite a nosotros evidenciar una buena posición invertida. Se puede hacer con una ayuda o con 2 ayudas, pero la naturaleza de la enseñanza recíproca te dice dos ejecutantes y el rol del profesor. Podríamos hacer modificaciones, no es tan absoluto. Y ahí, por ejemplo, Jordano me puede decir, sí, pero yo tengo un estudiante que le puede costar. Bueno, pongamos entonces 2 ayudas para la posición invertida, el ejecutante, una ayuda en cada lado para que lo ayuden a patear con la patada, con la pierna de impulso, ¿cierto? Puede llegar mucho más arriba y el otro lo recoge para llegar a la posición vertical. Pero ¿cuál es la esencia? La enseñanza recíproca no termina ahí. La responsabilidad del profesor es entregar una lista de acciones o de indicadores, es decir, de acciones que debe cumplir el estudiante que ejecuta para que luego quien ayuda, es decir, quien observa en la tríada esta, el estudiante, pueda también emitir un juicio de la ejecución y decirle, oye, no, te faltó llegar porque no llegaste a la vertical porque no mantenías contraída la zona pélvica, por ejemplo, ¿ya? O no pateaste lo suficiente para llegar a la vertical. Pero esos indicadores de ejecución no son puestos por el estudiante, sino que son entregados previamente por el profesor. Situación ideal sería que el profesor a cada grupo, en función de cada tarea, les pudiese entregar una pauta, una lista de cotejo incluso bien sencilla que nos permita decir sí o no, pero eso va a implicar también un dominio del profesor sobre el contenido que está enseñando para el logro del objetivo y la redacción de un buen contenido. Y por tanto, eso en la enseñanza de alguna técnica se puede llevar a cabo, sobre todo cuando los estudiantes tienen gran experiencia. Yo me acuerdo cuando estaba en atletismo, cuando hacía atletismo en el plan anterior, cuando era uno de los profes de atletismo, estábamos, me recuerdo, en el lanzamiento de la bala, ¿ya? En la técnica lineal estábamos realizando, y por tanto,
uno de los elementos que hicimos con la profesora Jacqueline fue elaboramos una lista de indicaciones de acciones que les permitían al estudiante verificar en qué medida podría estar cumpliendo cada uno de los patrones de la técnica, desde la posición inicial, desde la tomada de la bala, por ejemplo, desde la ubicación en el foso, desde la patada, desde el desplazamiento inicial, posición de fuerza, ¿cierto? Saca del implemento y recobro incluso, y por tanto, con toda una descripción de esos elementos, nos permiten también incluso ir verificando cuáles son los puntos débiles, pero eso va a depender del nivel de expertise que tenga cada profesor o profesora. Y además también del nivel de experiencia que tenga cada estudiante. Y ahí el estudiante, el compañero que retroalimenta, le fue indicando cuáles fueron los elementos más débiles. Y nosotros como profesores, ¿qué nos permitía como profesores? No estar en todas las zonas de lanzamiento, sino que ir transitando por cada una de ellas. Y luego ir tomando información con respecto a cuáles eran los puntos más débiles de cada grupo y en cada ejecutante. ¿Qué implica eso? Que el profesor va asumiendo un rol más de guía, más que de fiscalizador o que se ejecute tal o cual. ¿Ya? Y en esta lógica, el estudiante va asumiendo funciones administrativas. Por tanto, quien me dice que no se puede realizar esto en clases, yo creo que falta un poco más de iniciativa, pero la enseñanza recíproca, como iniciativa para fomentar la socialización entre los pares, es sumamente útil. Y luego, cuando hablamos de grupos reducidos, usted también podría incorporar los mismos elementos de la enseñanza recíproca con mayor cantidad de integrantes en un grupo, asignando tareas que les permita a usted visualizar esto. El Acrosport, por ejemplo, es un tremendo contenido para trabajar. ¿Quién ha hecho Acrosport en el colegio o en la universidad? No me digan que online, porque ya sé que online ahí tenemos situaciones, sabemos la situación del año pasado. Pero Acrosport, como contenido para el logro de una habilidad, es una tremenda oportunidad para trabajar un estilo como el que estamos señalando ahora, este estilo participativo desde la socialización. Porque el Acrosport, yo presento una lámina con la figura que queremos representar en nivel de dificultad, y los estudiantes colocando el material que deben colocar, las colchonetas, la ubicación de las colchonetas y cómo ubicarlas para evitar esta fisura, esta apertura, pueden recrear y representar cada una de las figuras que entrega el profesor. Y luego el profesor le podría además entregar una pauta de chequeo para ir visualizando cuáles son aquellos elementos que el grupo en realidad debe ir emitiendo un juicio en la ejecución de los compañeros o del otro. Estoy pensando, imagínense, grupos de A5 donde el profesor entregue una serie de figuras de Acrosport que se puedan realizar de A4, solamente con 4 integrantes, y el número 5 que vaya emitiendo un juicio de cómo está formando la figura, y después ese número 5 vayan rotando, donde todos tengan la oportunidad de emitir el juicio del compañero. Yo tuve la oportunidad de hacerlo, profe. ¿Ya? ¿Dónde lo hizo Ignacio? En una clase, ahora que lo recuerdo bien, con el profesor Leslie, no me acuerdo su apellido, en la Leslie Santa María. Collado, exalumno de la Escuela de Educación Física. Él mismo, con el profe Leslie en la Santa María cuando estudiaba ahí. ¿Ya? Él nos hizo realizar no muchas, sino que en algunas clases nos separaban en grupos pequeños y íbamos analizando, se quedaba uno afuera del grupo y, bueno, representando lo mismo que decía usted recién. Y por Y tanto, era bastante interesante la actividad. es bastante interesante porque le da mayor autonomía al estudiante. Ahora, la lógica está, bajo mi perspectiva, es que mientras los niños, en función de su nivel de maduración social, ¿cierto? De desarrollo social, perdón, voy a hablar de desarrollo social, perdón, me equivoqué en el término, de desarrollo social, de desarrollo afectivo, de desarrollo motriz, usted podría implementar estos elementos también, desde en temprana edad, evidentemente guardando los niveles de dificultad, pero eso que va a permitir que el niño cada vez va teniendo más rol en la clase de educación física, un rol más protagonista en la clase de educación física. Preguntas como, oye, vamos a hacer un recorrido, ¿dónde te gustaría ubicar la pendiente para que puedas subir? ¿Qué tal si lo colocamos acá, te parece o no? O en grupos, que cada grupo pueda armar una fase de un recorrido pequeño y donde cada uno, luego todo el curso, pueda ir pasando por las etapas del recorrido. Primero cada grupo pase por el recorrido Carmó, luego vaya rotando en cada una de las estaciones y luego se juntan todas las etapas para hacer un gran recorrido. Díganme si no se puede.
Algunos elementos, bueno, el estudiante mantiene mayor conocimiento de la ejecución, hay mayor implicancia en el aprendizaje y efectivamente el estudiante es mucho más responsable asume una responsabilidad entre lo que tiene que aprender uno personalmente y lo que tiene que aprender el compañero. Este punto es súper importante, el descentrarse de la clase no te quita autoridad como profesor. Cuando asumes ese rol de observador, sino que te permite incluso emitir un juicio mucho mayor con respecto a lo que debe realizar el grupo curso. Y por tanto acá, chiquillos, si nosotros ya nos ponemos mucho más profundos con respecto a la educación física, y uno pudiese decir, bueno, yo como profesor voy a favorecer los procesos de formación ciudadana, díganme ustedes entonces, ¿qué es formarse ciudadanamente? ¿O qué es tener un sentido ciudadano desde la educación física? ¿Será entonces respetar el juicio de mi compañero que me hizo a partir de mi ejecución y tolerar la opinión del otro? Yo creo que sí. Por tanto, cuando hablamos de cómo la educación física puede contribuir a estos elementos, bueno, acá tienen muestra de que hay elementos desde la educación física, desde la actuación, desde la intervención del profe, que se pueden realizar y se pueden darle otro sentido también a las tareas que vamos proponiendo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Yo quería agregar algo, y ahí donde dice que el profesor no le quita autoridad al observador en la enseñanza recíproca, que cuando está el observador como emitiendo el juicio sobre el que está ejecutando, es el observador quien se comunica con el profesor para ver las retroalimentaciones o quizás las cosas que le puede decir al que está ejecutando. No es el profesor el que va a corregir al que está ejecutando porque está la función ya establecida en ese otro estudiante que es el observador. Entonces eso también es súper importante. Claro, y eso le va a permitir al estudiante, o a todos los estudiantes, cuando asuman ese rol, es que se van a poder adaptar y poder adquirir de mejor manera el conocimiento que el profesor está transmitiendo. Lo hace mucho más cercano y además mucho más significativo. Por tanto, esta otra parte se apropia del conocimiento. El otro estilo, pasamos del participativo, ahora pasamos al socializador, te dice, bueno, nuevamente tenemos el trabajo grupal como elemento. Sin embargo, lo que busca acá, mucho más específicamente, está en el desarrollo integral del individuo. El estilo socializador se caracteriza porque los profesores y profesoras seleccionan contenidos más vinculados a las normas, actitudes y reglas. Es decir, formar o educar a partir de lo axiológico, lo actitudinal, incluso lo moral, porque lo valórico está vinculado a lo moral, entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y por tanto, las principales características o los principales estilos que se van visualizando acá, podemos encontrar juego de roles, incluso como estrategia didáctica, un juego de roles, la simulación social y el trabajo grupal. Nosotros en didáctica, cuando trabajamos en la parte práctica estos estilos de enseñanza, lo que hacemos también es que ustedes puedan incluso hacer un juego de roles asumiendo cada uno el rol de profesor y sus compañeros como estudiantes, en los cuales pueden evidenciar y poner en la práctica un estilo de enseñanza en particular. Por tanto, lo que nos dice acá también es que el docente, nosotros como profesores, planteamos situaciones que son mayoritariamente colaborativas. Yo avanzaría en lo colaborativo y pondría ahí como foco, más que colaborativo, cooperativo. El aprendizaje cooperativo como estrategia está muy vinculado, está directamente vinculado, no muy, directamente vinculado al estilo socializador. Y por tanto, lo que te dice aquí también es que a mayor desarrollo individual en lo valórico, en la norma, en lo moral, el estudiante se va a desarrollar incluso socialmente. Por tanto, el foco de esto está en el trabajo grupal, juego de roles, insisto, y simulación social. De hecho, cuando uno trabaja en educación física, el desarrollo práctico o la enseñanza o el desarrollo, perdón, de valores y actitudes, la simulación social son elementos que te permiten a ti establecer un juicio con respecto a lo que está bien o lo que está mal. Ponerte en situaciones, en educación física, por ejemplo. ¿Qué haría usted, por ejemplo, ayer? Si usted fuese árbitro, si usted hubiese sido Aquino, el de Paraguay, ¿cierto? Y usted hubiese sido, y usted lo voy a poner, y hubiese estado jugando, y Aquino no hubiese sido paraguayo, hubiese sido chileno, por ejemplo.
Independiente de la cercanía de la nacionalidad, ¿usted hubiese cobrado el penal? ¿Hubiese ido al VAR? Esas son situaciones en las que uno las puede recrear en la educación física y te coloca en un juego, en una simulación social, y luego se discute en función de por qué fue al VAR, por qué no fue al VAR, por qué debió haber ido al VAR, etc. En la misma situación de Aquino. Y por tanto, esas simulaciones que uno las puede llevar a la práctica para que se exageren esas situaciones, se evidencian también en los estilos socializadores. Es decir, colocar a los estudiantes en dilemas morales a partir de los juicios del juego de roles o de la simulación social. Colocar en un dilema moral. Y por tanto, esos dilemas morales desde la educación física vienen a plantear también que los profesores estamos vinculados a un estilo más socializador. Por tanto, una idea esencial de esto es que no solamente por favorecer el trabajo grupal, ¿cierto? Porque yo todas las clases trabaje con grupos de A4, de A5, quiere decir que mi estilo socializador. Esto va mucho más allá. Sin embargo, si ustedes tienen una inclinación en trabajar con respecto a la tolerancia, el respeto, y eso, adosarlo, o siendo eso como contenido parte de un objetivo de clase, ahí seguramente, y tiene esa inclinación para trabajar esos elementos, se van a ir evidenciando más esta inclinación por el estilo socializador. Lo que quiero decir con esto es que no basta con formar pequeños grupos, porque yo con pequeños grupos puedo seguir siendo igual de tradicional, incluso de mando directo. Acá hay mayor libertad, tiene que ver con la intención pedagógica que el profesor plantea este juego de roles, esta simulación social y este trabajo en grupos. ¿Cuál es la intención pedagógica que tiene? Y por tanto, ¿cuál va a ser incluso también la importancia que yo le voy dando a las respuestas grupales en los desafíos que voy planteando como profesor, y no tanto lo individual y no tanto la ejecución motriz, sino que es ir más allá? Profe, así Profesora. como un ejemplo, y me puede corregir si es que quizás me equivoco, pero lo van a ver en la didáctica 2 también cuando hablemos de las tareas, pero por ejemplo, cuando estamos viendo algún deporte colectivo y se les presenta una situación a los estudiantes y tienen que ellos crear una estrategia para resolver esa situación. Pero damos como condición que todos deben compartir una opinión o una idea sobre la estrategia y después elegir de qué manera la van a ejecutar. Entonces ahí de cierta manera se está intencionando que se cree ese espacio de sociabilización en donde todos tengan que dar su perspectiva y que tengan que llegar a un consenso con respecto a qué van a ejecutar, y de cierta manera también se intencionan ciertos roles como de liderazgo que van surgiendo instantáneamente, espontáneamente durante las actividades. Sí, y efectivamente ahí como base, las modalidades, las distintas modalidades que uno puede encontrar en el aprendizaje cooperativo son esenciales también para ir desarrollando este estilo de enseñanza socializador, ¿ya? Por tanto, insisto, no se casen con el estilo socializador, porque en virtud de aquello hay muchos indicadores que le pueden decir que no lo están ejecutando o no son parte de ese estilo, ¿ya? Lo que quiero decir con esto es que no basta solamente con que el profesor haga esfuerzos básicos para que el resto pueda discutir, sino que hay que intencionarlo. Los siguientes estilos, y con esto ya vamos terminando, son los estilos de implicancia cognitiva. Y acá la literatura nos dice que incluso está el estilo creativo o que fomentan la creatividad. Sin embargo, nosotros para una mejor clasificación lo hemos separado de estilos creativos. Eso da para otra discusión. Y lo que nos dice acá es que acá indudablemente ya tenemos mayor implicancia cognitiva del estudiante y mayor autonomía. Acá podemos partir por premisas comunes. Se van a dar cuenta en las guías de aprendizaje, que las vamos a discutir la próxima semana, que esperamos que puedan leer, que el descubrimiento guiado y la resolución de problemas tienen un elemento en común, que es generar disonancias cognitivas. Sin embargo, la disonancia cognitiva surge a partir de un estímulo que generalmente es una afirmación, una idea, un estímulo que invita a pensar al estudiante, y la disonancia cognitiva es ese periodo de tiempo donde el estudiante está pensando la respuesta, ¿ya? Son lo primero.
Pero cuando hablamos de descubrimiento guiado, vamos a avanzar en la resolución de problemas porque en el descubrimiento guiado hay mayor implicancia del profesor. ¿Cuál es la gran diferencia? Y acá les doy la pista para cuando lean la guía. Es que en el descubrimiento guiado, el profesor, hay una respuesta que es única y que el profesor la conoce. Y por tanto el profesor, mediante una serie de preguntas, va intencionando que el estudiante vaya acercándose más y más a la respuesta que el profesor quiere. Un ejemplo de aquello podría ser como descubrimiento guiado. Siempre lo digo, pero tenemos una red, una cuerda en mitad de cancha a una altura de 2 metros. Y el estudiante tiene que patear el balón lo más alto posible hasta el otro lado de la cancha, pasando por sobre la cuerda. La condición es que pase por sobre la cuerda. Por tanto, la primera pregunta que le podemos hacer al estudiante, al profesor, es ¿qué podrías hacer para que el balón pase? ¿Cómo podrías patear el balón para que pase al otro lado de la cancha por sobre la cuerda? Seguramente el estudiante te va a decir, bueno, le tengo que pegar fuerte, con un alto impulso de la pierna de pateo. Ya, hágalo. El profesor le dice, bueno, hágalo. Se va a dar cuenta el estudiante que seguramente se desplazó, caminó, pero el impacto del balón no logró el objetivo. Entonces ahora le pregunta, bueno, el profesor plantea otra pregunta. ¿Qué otro elemento deberías sumar para que el balón vaya con mucha más fuerza y alcance mayor altura y mayor distancia? Seguramente el estudiante le dirá, tengo que correr. Corra. Y así sucesivamente le va entregando, va guiando la respuesta al estudiante. Y ese es el descubrimiento, la naturaleza del descubrimiento guiado. El descubrimiento guiado no es dejar elementos en el espacio para que el estudiante descubra todo lo que tiene que realizar o todas las posibilidades de movimiento que tiene que realizar. Eso no es descubrimiento guiado. Eso está vinculado a la exploración. El descubrimiento guiado implica indagación a partir de momentos de disonancia cognitiva, donde el estudiante pueda ir probando respuestas a partir de la ejecución motriz que va realizando. La resolución de problemas, por su parte, implica una pregunta problemática en particular, donde vamos a ver cuáles son las mejores respuestas que vayan surgiendo de los estudiantes. Nos saltamos, sí, ese paso a paso, es decir, el paso de ir guiando al estudiante, sino que entregamos el estímulo, que es esta afirmación o la idea o el planteamiento que queremos, planteamos el estímulo, el grupo de estudiantes o los estudiantes resuelven de manera individual o grupal y buscan entre ellos la mejor alternativa para la respuesta. Por tanto, el profesor va viendo y va canalizando cuál de esas respuestas se acerca más o es la más pertinente para lograr el objetivo propuesto. ¿Ya? Y por tanto, a diferencia del anterior, no hay una respuesta que sea única. En el descubrimiento guiado, el profesor ya sabe previamente cuál es la respuesta que él quiere que alcance a su estudiante. Acá no, acá hay una resolución de problemas que es mucho más libre. ¿Vamos? Pero sí cumple con el principio de disonancia cognitiva. Tal como dice ahí, el docente te indica qué, pero no el cómo. En el descubrimiento guiado te va guiando en el cómo, pero no el cómo, en definitiva, lo va estableciendo el estudiante. Por ejemplo, al comienzo de la clase el profe hizo una pregunta y al comienzo no había mucha respuesta de la cual nosotros queríamos que dijeran y vamos agregando elementos para que se vayan un poco haciendo la idea y eso es como un poco el descubrimiento guiado. Como profesor, ir dando un poco cada vez más las pautas para que lleguen a la respuesta. Y efectivamente, esto tiene un alto componente cognitivo. La gracia del descubrimiento guiado es que el profesor comprueba, en el descubrimiento guiado comprueba la respuesta del estudiante en lo práctico, y el estudiante inmediatamente va verificando si eso corresponde o no corresponde. La principal característica acá está, y va a depender de nosotros, de los profesores y las profesoras, en función de cuáles son las tareas que vamos a plantear. La principal característica está en que las tareas deben ser de indagación, deben buscar la indagación constante, y el planteamiento del profesor debe estar en esa lógica, ¿ya? De buscar la indagación, la experimentación por parte del estudiante. Me voy a saltar ese, lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Pero en definitiva, lo que quiero, porque el estilo creativo tiene otros elementos, yo ahí me extiendo un poco más, tiene otros elementos que lo vamos a revisar el día jueves,
pero les quiero dejar esto como primera instrucción de la tarea antes de ir finalizando, es que se ha levantado un cuestionario que es el de MEVI, y el de MEVI tiene que ver, se llama de MEVI, única y exclusivamente por los autores del cuestionario, Delgado, Medina y Viciana, que establecieron una serie de afirmaciones para indagar en cuál es el estilo de enseñanza de cada uno de los profesores. El de MEVI está compuesto por 60 afirmaciones, me parece, ¿ya? Yo se los voy a compartir luego porque lo tengo, se los voy a mostrar. Tengo una pregunta. Yo asocié cada estilo a una corriente pedagógica distinta y me pregunto entonces si el estilo puede ser como una manifestación explícita de una corriente pedagógica en específico, y no solamente de una corriente pedagógica en específico. Lo que hablábamos ayer, se van circundando, Catalina, teorías implícitas, modelos de educación física y concepciones de educación física. Porque recordemos que el acto didáctico, la intervención didáctica, es decir, cómo el profesor hace la clase, ahí se manifiesta el estilo de enseñanza. Y por tanto, en esa manifestación hay una serie de situaciones que están circundando las formas de entender la educación física. No sé, Catalina, si me expliqué bien ahí, si le pude resolver la inquietud. Sí, gracias. Muy bien, siempre tan escueta ahí, Catalina. Muy bien. Y por tanto, lo que van a hacer ustedes es ver cada una de las afirmaciones de los estilos de enseñanza que están revueltas, que están mezcladas, ¿ya? Y luego lo que van a hacer es colocar ese estilo de enseñanza, esa afirmación para cada estilo. ¿Para qué estilo corresponde cada afirmación? No coloquen el número, coloquen la afirmación. ¿Ya? Por favor, no coloquen la 1, la 11, la 13, sino que para que la vayamos discutiendo en clase. Podemos hacerlo de manera individual, lo pueden hacer en grupos grandes, de a 15, de a 20, de a 30, en grupos pequeños, pero háganlo, ¿ya? Porque nos van a permitir entender que hay comportamientos, afirmaciones que reflejan comportamientos de profesores que pertenecen a cada estilo y que nos van a permitir incluso favorecer la caracterización de cada uno. Sofía. Es que no sé si terminó de explicar para qué era el de MEVI. Algo Antes dije, de la pregunta. pero dígalo usted, por favor. Pero no, sí que en resumen aparecen todas estas afirmaciones y la idea es como poner el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a esa afirmación y después arroja un resultado que dice como a qué estilo predominantemente uno se identifica. Claro, eso siempre y cuando nosotros le pidiésemos que ustedes se autoadministren el cuestionario, ¿ya? Nosotros con ese cuestionario, si quieren, se lo pueden autoadministrar, nos lo pueden enviar luego y ver cuándo está la tendencia del estilo de enseñanza, ¿ya? En Pero función de la la... tarea es otra. ¿Cómo? Pero la tarea es otra, digo. Pero eso es, pero la tarea es otra, es identificar, se los voy a mostrar al tiro del cuestionario. Pum, 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 pum. Ta, ti, ta, ta. Oh, se me perdió. A ver. Se lo muestro el tiro. A ver. Acá está. Este es el cuestionario de MEDI. Nosotros lo habíamos visto. Nosotros lo adaptamos porque lo hemos aplicado en otros contextos, pero acá están las afirmaciones. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Y dice así: estoy convencido, yo como profesor, ustedes como profesor y profesoras, que los contenidos de la educación física tienen que enseñarse en su mayoría a través de una enseñanza en la que el profesorado se centre fundamentalmente en transmitir los contenidos. ¿A qué estilo corresponde aquella afirmación? A estilos tradicionales, participativos, socializadores, individualizadores o de implicancia cognitiva. Tradicional, a mi parecer. Muy bien, profesor. Y por tanto, el grupo va a tener que agrupar todas las afirmaciones que salen en el cuestionario, son poquitas, ¿ya? Son esas solamente. Son hartas, son 60. Agruparlas en cada categoría de estilo de enseñanza, y eso les va a permitir a ustedes
caracterizar de mejor manera el estilo de enseñanza. ¿Ya? Para una pista, para los de implicancia cognitiva, que dice estilos de implicancia cognitiva, agrupen todas las afirmaciones que ustedes consideran corresponde a descubrimiento guiado, resolución de problemas y los estilos creativos. ¿Ya? Esos tres en los de implicancia cognitiva. La idea es que el próximo jueves podamos discutir la clasificación que ustedes han incorporado para seguir avanzando en esta caracterización de estilo de enseñanza. Vamos a visibilizar también las guías de aprendizaje que hemos elaborado en el tiempo, que también les va a permitir a cada uno de ustedes visibilizar y conocer de mejor manera aquellas características, de cada estilo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? Consulta, sean solidarios también y solidarias con los compañeros que no han venido a clase, porque me imagino que, a pesar de que puede estar el video por ahí, van a quedar un poco perdidos y perdidas. Yo quería preguntar